están? Ya lo habíamos prometido, volvemos a CNN Prime, una jornada súper noticiosa con el fracaso de la segunda postulación del presidente de la República para fiscal nacional. Ha sido rechazada Marta Herrera. Hay de eso, hay de reacciones del Mundial, de política, economía. Tenemos tanto que contarles que vamos con los titulares. El Senado rechazó la nominación de Marta Herrera al cargo de fiscal nacional. La persecutora obtuvo 26 votos de los 32 que necesitaba alcanzar. De este modo, la Corte Suprema tiene 10 días para nuevamente completar la quina como máximo de tiempo y presentarla al Ejecutivo. El presidente Gabriel Boric llamó a no modificar la esencia del acuerdo en relación a la idea de ingresar indicaciones a lo que se habló sobre la Constitución. Respecto de las críticas al proceso, el mandatario señaló que la posibilidad de hacer mayores modificaciones fue derrotada en el plebiscito el 4 de septiembre. En el ámbito internacional, en Estados Unidos, la comisión que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 recomendó acusar al expresidente Donald Trump de 4 cargos criminales. El exmandatario fue considerado culpable de incitar a la insurrección, conspiración y obstruir un procedimiento oficial del Congreso. Y en el deporte, siguen las celebraciones como no en Argentina tras ganar la final de la Copa del Mundo en Qatar. Esta madrugada el plantel llega a Buenos Aires y el martes fue decretado feriado en el país trasandino para continuar con los festejos. Todo eso y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Y retomamos el contacto con Josefina de la Fuente. Se lo contamos apenas ocurrió. Esto es el rechazo de la nominación de Marta Herrera para ser la jefa de la Fiscalía Nacional, la cabeza del Ministerio Público. Podemos decir con certeza es que al menos por ahora, no sabemos si van a nominar después un hombre, una mujer como candidato, como candidata del gobierno. No hay una primera mujer en la Fiscalía Nacional como jefa máxima de esta instancia. Josefina. Hola Mónica, te saludo nuevamente. Bajé raudamente desde las tribunas de la sala del Senado porque terminó la sesión. Sí, me disculpan. Porque terminó la sesión, estaban discutiendo respecto al tema de la Comisión de Constitución, que tú ya lo explicaste, y se están esperando las reacciones de la ministra Sexpresa, Analía Uriarte, también la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que una vez terminada la sesión quisieron darle palabras de agradecimiento. Uno, a la ex candidata a fiscal nacional, Marta Herrera. También destacaron su experiencia profesional, que estaba muy formada académicamente, dijo la ministra Sexpresa, Analía Uriarte, y también agradecieron a los senadores que le entregaron el respaldo a esta Carta de la Moneda a partir de una quina de la Corte Suprema, que fueron 26 senadores, y también procedió a leer o a detallar la ministra Analía Uriarte quienes votaron en contra y quienes se abstuvieron y quienes incluso estuvieron presentes en la sala y no votaron, como la senadora Jimena Rincón. Pero más allá de eso, también agradecían que hoy día haya llegado Marta Herrera aquí porque llegó bien temprano, hizo una exposición larga, 4 horas aproximadamente, entre preguntas, respuestas que tuvo que entregar en la Comisión de Constitución, y entonces ese agradecimiento hicieron al final de la sesión. Por cierto que ahora van a dar declaraciones en los próximos minutos, pero la votación del día de hoy yo diría que es sorpresa para pocas personas porque ya se había adelantado que no estaban los votos de la derecha, sobre todo lo adelantó la UDI, gran parte de la bancada de Renovación Nacional tampoco iba a dar los respaldos, y eso no se supo hoy día, sino que se supo con días de anticipación, y por lo tanto lo que tenía que hacer el gobierno era tratar de recapturar esos votos que estaban perdidos, convencer a los indecisos, pero finalmente no lo pudo hacer el Ejecutivo y obtuvo entonces un nuevo revés porque no consiguió los 32 votos que se necesitaban. Son 2/3 del Senado que corresponden a 33, pero dado que hubo 2 permisos constitucionales se rebajó en 1. El quórum necesario, el número mágico para poder ratificar en el cargo, en este caso a Marta Herrera, algo que no se consiguió. Rápidamente, después de esta votación, se pronunció el presidente de la República, Gabriel Boric. Vamos a escuchar a continuación sus declaraciones. Hubo bancadas completas que anunciaron su voto en contra a la propuesta que hice como presidente de la República antes siquiera de la presentación de la candidata a fiscal nacional. Me preocupa porque tengo la impresión de que esta votación tiene más que ver con aquello que la ciudadanía rechaza, disputas internas, gallitos con el gobierno, que no le hacen bien a Chile ni a la ciudadanía. Espero que este debate se resuelva cuanto antes con la colaboración de todas las instituciones y los poderes del Estado, y que no caigamos en la pelea chica cuando se trata de defender las instituciones que están encargadas de velar por la seguridad de los chilenos y chilenas.
El Ministerio Público es clave para que vayamos en ayuda de quienes han sido afectados por la delincuencia y espero que el Senado ahora sí lo entienda. Josefina, sacó menos votos, ni siquiera sacó los que obtuvo José Morales. José Morales tenía el quórum de 33 porque solo se tramitó un permiso constitucional, en ese entonces el de la senadora Proboste, y por lo tanto se necesitan 2 permisos para bajar en uno el quórum. Así que era 33, él obtuvo 31, le faltó poquito. De hecho, si los 2 senadores oficialistas se hubieran pedido el permiso constitucional y otro más, ya hubieran logrado que fueran nominados. En fin, no lo lograron. Y el tema es que ahí estamos viendo que la senadora Luz Ebensperger va a reaccionar. Me dicen apenas escuchemos las reacciones de la senadora UDI Luz Ebensperger. Ella votó en contra, igual que su bancada. La escuchamos. Bueno, hemos terminado la votación y la sesión en que se ha rechazado la propuesta del gobierno. Creo que acá ahora lo que corresponde, ¿no es cierto?, es que se informe por el Senado que esta propuesta fue rechazada. Y el Ejecutivo haga lo propio con la Corte Suprema. La Corte Suprema tendrá que ver si completa la quina o cree que debe llamarse un nuevo concurso. Y luego el presidente proponer nuevamente al Senado. Yo quiero señalar acá que corresponde al gobierno entender que el Senado no es un buzón. El aprobar o rechazar una propuesta en este caso de un candidato a la Fiscalía Nacional es una atribución exclusiva y que eso significa que el Senado puede aprobarlo o rechazarlo. Insisto, no somos un buzón. Y eso también significa que el gobierno tiene que conversar previamente para entender y saber cuál es el perfil o qué es lo que piensa el Senado que deben ser las condiciones del nombre que propongan. Vuelvo a decir, creo que en esta oportunidad el gobierno no hizo bien su trabajo. Yo me puedo referir a la postulación que hizo el gobierno ahora respecto a la señora Marta Herrera. Dijimos en la comisión que la considerábamos una buena profesional. Sin embargo, creemos, la mayoría de la comisión y personalmente yo, y ahora también lo ha demostrado la votación de la sala, que ella no reunía las condiciones necesarias para asumir el cargo de fiscal nacional en las condiciones que hoy día está el Ministerio Público. A lo mejor en otro momento, en otra circunstancia del país en materia de seguridad y de la institución del Ministerio Público podría ser una buena propuesta, pero hoy no. Yo creo, insisto, que el gobierno acá no hizo bien su trabajo. No puede pretender que que el Senado sea un buzón y no ejerza sus atribuciones. Renuncia o no renuncia, los ministros son de confianza exclusiva del presidente y el único que puede pedirle la renuncia. No me corresponde a mí el solicitarla. Conversar. Ahí están, parte de las declaraciones de la senadora Luz Ebensperger, que ha rechazado, igual que toda la UDI, y la postulación de Marta Herrera. También vimos al senador Araya, que rechazó, al senador Durresti, que se abstuvo. O sea, tampoco estuvieron todos los votos del oficialismo o de los que son afines, más o menos, al oficialismo, tampoco estuvieron. Ahora, la pregunta es, claro, ¿qué ocurre ahora? Bueno, recordar que hay una primera quina que tuvo 2 bajas. El abogado Ríos, porque dijo que se le había enfermado un hijo, que se había agravado, y todo esto después de que se conoció que había participado en un juicio de extradición de un acusado por narcotráfico, un condenado por narcotráfico. Fue una de las bajas, pero nunca oficial, hasta que se cae la postulación de José Morales. Ahí se tiene que completar con 2 nombres. Se completó con los nombres del abogado y fiscal regional Nayalet Mancilla y con el fiscal de Los Ríos, y además que estaba de fiscal nacional suplente, sigue ahora de fiscal nacional suplente, Juan Agustín Meléndez. Los otros 3 que quedaban, vamos a escuchar a la ministra Analía Uriarte, la ministra secretaria general de la Presidencia, y Marcela Ríos, la ministra de Justicia, que van a hablar. Los otros 3, Marta Herrera, Carlos Palma y Ángel Valencia, completaban esa quina. Ahora hay una baja, que es Marta Herrera.
Escuchemos entonces qué va a decir la ministra de Justicia frente a este segundo fracaso del gobierno en intentar nominar a un fiscal nacional. Bueno, nuestro presidente ya ha hablado y manifestado nuestra desazón respecto de este rechazo, en el sentido que hemos presentado una candidata altamente calificada, con un extraordinario currículum, que tenía todas las competencias y habilidades para poder liderar el Ministerio Público, una candidata que suscitó un apoyo amplio de 26 senadoras y senadores. Yo quiero agradecer en nombre del Gobierno particularmente a esos senadores y senadoras que concurrieron con su apoyo de distintas bancadas a la candidata Marta Herrera. También manifestar el apoyo y respecto del trato deferente que muchos de los senadores y senadoras dieron. Hemos estado todo el día en esta sesión de cara al país. Como gobierno hemos trabajado intensamente para poder presentar una candidatura al Senado, y también para poder terminar con los ya casi 3 meses en que la Fiscalía Nacional ha estado sin un liderazgo formal y permanente. Nos parece urgente, de cara a las necesidades de seguridad del país, poder avanzar en un proceso que permita efectivamente llegar a la aprobación de una candidatura. Se han presentado 2 candidatos competentes, 2 candidatos que cumplían con los requisitos establecidos por la Corte Suprema. Esperamos y solicitamos que el Senado de la República pueda terminar con las dificultades que se han tenido en este sentido, y que podamos avanzar para tener un nuevo fiscal nacional a la brevedad posible. ¿Cuál es la autocrítica que se realiza desde el gobierno ante este fracaso nuevamente, en términos de cómo se puede resolver esta situación en el corto plazo para generar y plantear un nombre que dé el consenso que se requiere? Bueno, lo primero que quiero plantear, y lo ha planteado nuestro presidente, este no es un gallito con el gobierno, este no es un tema de gobierno y Congreso, esta es una preocupación del país. Acá los que se ven afectados porque no logremos llegar a un acuerdo son los chilenos y las chilenas, son quienes esperan un funcionamiento adecuado de la Fiscalía. Por lo tanto, acá este no es un tema de gallito con el gobierno, sino que una preocupación de todo el país. Quisiera preguntarle si antes de que el presidente Boric nominara a Marta Herrera se advirtió que posiblemente los votos no estaban acá, si se había auscultado cómo podría ser esa votación. Y adicionalmente, preguntarle en términos políticos qué responsabilidad cree usted tener o no en esta segundo intento fallido de tener un fiscal. Bueno, nosotras, las ministras que hemos estado a cargo de este proceso, con la ministra Uriarte, con la ministra Toá y en el gobierno en general, hemos mantenido una conversación permanente con los senadores y senadoras, con los jefes de comité, con los presidentes de partido, con las senadoras y senadores independientes. Hemos tenido una conversación permanente. Sin embargo, quiero decir que, tal como se manifestó en la votación del primer candidato, José Morales, existían opiniones divergentes en las distintas bancadas. Siempre hemos tenido opiniones distintas. La primera votación y la de hoy día también muestran que hay diversidad de opiniones, pero también queremos decir que estamos muy complacidas porque hoy día prácticamente todo el oficialismo ha apoyado la candidatura del presidente de la República en una manera muy contundente, muchísimo más clara que en la primera nominación, y eso es algo que también habla del trabajo de diálogo que hemos logrado realizar. Y también agradecer que parte importante de la bancada de Renovación Nacional concurrió con sus votos. Acá hubo solo una bancada que votó en bloque en contra y 2 senadores más de 2 bancadas distintas, pero en general tuvimos un apoyo contundente por parte del oficialismo y también un apoyo importante por parte de senadores de Evópoli, del Partido Republicano y de Renovación Nacional. Bueno, insisto, acá el oficialismo se cuadró prácticamente íntegro
con la votación, la propuesta del presidente de la República. El senador Araya es el único senador oficialista que votó en contra de la propuesta del presidente de la República, y como hemos planteado en otras ocasiones, los cargos de las ministras y los ministros están siempre a disposición, son siempre evaluables, es una facultad del presidente, y mientras contemos con la confianza del presidente, nosotros seguiremos ejerciendo este cargo, es una facultad presidencial. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo permanente, estamos muy satisfechas por haber cuadrado los votos del oficialismo. Yo quiero también recordar, y ustedes han sido todos testigos del debate de esta tarde, muchos de los senadores y senadoras han llamado la atención a la responsabilidad del Senado en esta situación. La opinión de los senadores y senadoras es diversa, y nosotras, y yo en particular, seguiré trabajando para cumplir con las decisiones que adopte el presidente de la República en esta materia.Nosotros tenemos que conseguir que el Senado pueda aprobar a una persona para cumplir el rol de fiscal nacional, y seguiremos trabajando todos los días en ese y otras materias siguiendo las directrices de nuestro presidente. Muchas gracias. La situación yo creo que es aún un poco más grave, en el sentido de que tenemos una preocupación tremenda por parte de la ciudadanía en torno al tema de seguridad, y como país, como instituciones, no estamos logrando darle conducción con un fiscal o fiscala nacional a la Fiscalía Nacional. Invitamos a toda la prensa y a la ciudadanía a revisar la votación y ver que no son votaciones que sean tan estrictas. Tenemos votos de la oposición y del oficialismo en distintas columnas: apruebo, rechazo o abstención. Sí. ¿Cuál es su valoración de aquello también? ¿Qué va a pasar con las sanciones que entendemos tienen que ir en otra modificación? Así es. Nosotros valoramos y de hecho instamos para que tuviera una discusión rápida la ley de voto obligatorio, porque nos parece que es hora de que como país y como ciudadanos nos hagamos cargo que el destino que tengamos para nuestra sociedad depende del voto de todos y cada uno de los chilenos y chilenas. Y además una cuestión muy importante: probablemente el día en que vamos a elegir autoridades de distinto tipo, presidente de la República, parlamentarios, alcaldes, cores, etcétera, es el día en que un voto, una persona, sin distinción alguna. Por lo tanto, nos alegramos enormemente de que ya estemos avanzando definitivamente en el riel del voto obligatorio. Por supuesto, porque nosotros como gobierno hemos celebrado el hecho de que las fuerzas políticas hayan arribado a un acuerdo político para habilitar un proceso constituyente, y en ese sentido estamos disponibles para poner todo de nuestra parte para que a la brevedad ese proceso habilitante para una nueva constitución esté abierto y efectivamente empiece a cumplirse el itinerario. Gracias. Ahí están entonces las palabras tanto de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, como de la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte. Mientras estamos viendo imágenes de cuando se retiraba del Parlamento y cuando iba saliendo Marta Herrera, la candidata que ha sido rechazada por 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones. La verdad es que las abstenciones funcionan como un rechazo porque no permiten sumar los votos que requiere el oficialismo. ¿Quiénes votaron en contra? En contra votó el senador Araya, ese es el único voto oficialista
que estuvo en contra de Marta Herrera. Se le cuestionó en medio, hubo un momento bien tenso cuando el senador Latorre nombró que tenían sangre en el ojo por haber llevado desde la Unidad Anticorrupción casos como, por ejemplo, nombró varios, Corpesca, nombró varios en el fondo, el tema de Penta, SQM, en fin, y por haberse pronunciado, porque la Unidad Anticorrupción no lleva los casos, lo que tiene que hacer es pronunciamientos específicos que no son mandatorios, son recomendatorios para los fiscales regionales o para el fiscal adjunto que lleva una causa, ¿no? A veces se le pide y a veces lo hace de mutuo propio. Entonces, como ella estuvo en contra, por ejemplo, de que se llegara a un juicio, a una salida en el fondo, o un juicio abreviado en el caso Penta, sin cohecho, sin reconocimiento cohecho, o a la salida alternativa que se llegó finalmente con el senador Moreira, quien había sido desaforado, tampoco estuvo a favor Marta Herrera en ese momento desde la Unidad Anticorrupción de que se llegara a ese acuerdo, y a pesar de aquello, el entonces fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, llegó a ese acuerdo con el senador Moreira. Entonces, bueno, básicamente se nombraba el senador Latorre esos temas que son los que más se habían nombrado, pero lanza en su fundamentación de su voto a favor, dice, le tienen sangre en el ojo, nombra esos casos, pero además agrega el caso de Javiera Blanco, que lo sabemos es pareja del senador Pedro Araya. Y en ese momento, entonces, pues cuando pide su derecho a réplica, dice que le digan su cara si le quiere decir aquello de su pareja y que no va a permitir que se hable de ella, y menos que no se le nombre y se le diga directamente a la cara. Fue un momento bien tenso dentro de todos los que observamos en este proceso. Les decía, en contra, el único senador oficialista fue el senador Araya, y después tenemos en contra, los otros 10 votos son Coloma, Durana, Vesperger, Galilea, Macaya, Moreira, Puc, Sandoval, David Sandoval, Sangüesa y Enrique Van Rieselberghe. Esos son los votos que tuvo en contra. Ahora, cuando hablamos de quienes se abstuvieron, que terminan siendo básicamente votos que se suman al en contra porque no permiten llegar al quórum requerido, que en este caso era de 32, solo se obtuvo 26. ¿Quiénes se abstuvieron? Bianchi se abstuvo, Juan Castro se abstuvo, también Francisco Chaguán se abstuvo, Luciano Cruzcoque se abstuvo, de Urresti, ese es el voto también oficialista que no votó en contra, pero que se abstuvo, y por eso en el fondo también se le mencionaba, ¿no? José García se abstuvo, también María José Gatica, y también se abstuvo Paulina Núñez, también se abstuvo Rafael Proens. Sigo revisando, se abstuvo, ahí está, lo que se abstuvieron, claro, son ellos. Y entonces ahí tenemos algunos votos de RN en la abstención y algunos votos de Evópoli. Llamó la atención, una de las cosas que llamó, fíjense, la atención fue que el senador Rojo Edwards de Republicanos, por ejemplo, votara a favor. Él votó a favor, dijo que había llegado sin prejuicio, había escuchado la exposición de Marta Herrera con mucho cuidado, que le parecía que era una buena candidata, y dijo, eso sí, esto si fracasa, que parece que es lo que va a pasar, era como bastante evidente que iba a pasar así, es un nuevo fracaso del presidente Gabriel Boric, no le echen la culpa al sistema de nominación. Votaron a favor entonces Carmen Gloria Aravena, por eso hablaban también de los gestos desde Evópoli y de Renovación Nacional, ¿no? Isabel Allende también, Fabiola Campillay, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, que hizo una defensa bien encendida también de Marta Herrera. También votó evidentemente Álvaro Elizalde, Iván Flores, que dijo que había llegado con preocupaciones, pero lo había convencido la candidata. Francisco Buenchumilla, Insulza, Felipe Cast, por eso hacía alusión, les decía, las ministras a Evópoli y a RN. Sebastián Keitel también, Alejandro Kusanovich, también Carlos Kuchel, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Daniel Núñez también del Partido Comunista, Jimena Órdenes, también Claudia Pascual, y tenemos también a Yasna Proboste. Yasna Proboste también fue bien dura cuando justificó su voto. Estuvo Jaime Quintana también con su voto a favor, Gastón Saavedra, Alejandra Sepúlveda, Jorge Soria, Esteban Velázquez y Matías Walker. Matías Walker hizo un punto, dijo, ¿pienso yo que era la mejor candidata de los 5? No, pero como senadores no tenemos la facultad de decir nosotros cuál es el mejor, solo tenemos que decir si está capacitado o no el que eligió el presidente de la República, no si es el mejor o no, sino que, Josefina, tenemos que decir los senadores y las senadoras si está capacitado o no, que a él le gustaba, parece, otro u otra, sí, pero que cree que Marta Herrera tenía las competencias. Entonces, raya para la suma del oficialismo, tuvieron el voto en contra de Pedro Araya y la abstención
de Urresti. Está contenta, decía la ministra, en el sentido que logró alinear un poco más los votos, no del todo, porque es cierto que el único voto en contra es el de Pedro Araya, pero la abstención de Urresti termina siendo un voto en contra en los hechos. Sí, y lo que destacaban en este punto de prensa, particularmente, era que Chile Vamos o la oposición no había votado en bloque. Decía la ministra, se expresa en el Uriarte, que algunos votaron a favor, algunos Evópoli, por ejemplo, que otros votaron en contra, la UDI, que básicamente la bancada completa votó en contra, y que otros se abstuvieron, como en Renovación Nacional. Y me imagino que también esa distinción es importante porque parte de las críticas que se le hace al comité político es que si es que Chile Vamos había dado advertencias previas de que no iba a respaldar a Marta Herrera, entonces, ¿qué cálculos hizo el Ejecutivo? ¿Por qué termina nombrándola sabiendo que no iba a obtener estos 33 votos? Y ahí es donde también hacen la distinción de que hubo distintas posiciones, y también adentro de la sala la ministra se expresa en la Uriarte, decía que una abstención ella no lo consideraba como un no, sino que como alguien que quizás no se pudo formar una opinión, ni sí ni no, y por lo tanto no era tan grave desde su punto de vista como un no. Bueno, finalmente va a tener que esperarse a que se haga el proceso de nuevo, incluir un nuevo nombre en esta quina, y entonces reiniciar todo lo que ya se ha hecho por tercera vez. Hoy día llegó bien temprano en la mañana la ex candidata a fiscal nacional Marta Herrera, que hizo una exposición bien extensa. Vino a la Comisión de Constitución, que se hizo en la sala del Senado, porque se esperaba que hubiera más audiencia, más senadores interesados, y ella expuso de manera bastante larga, extensa y exhaustiva cuál era el plan que tenía por los próximos 8 años para dirigir el Ministerio Público en distintas áreas, distintos puntos. También le hicieron varias preguntas, pero la crítica fundamental de la oposición y de quienes estaban en contra de su nombramiento era que para ellos Marta Herrera era la continuidad de Jorge Abot, de quien tienen una muy mala evaluación, y por lo tanto creían que tenía que ser otra figura quien encabezara el Ministerio Público. Habían otras críticas además, pero esa era la fundamental que esgrimían gran parte de los senadores que votaron finalmente en contra. También hubo defensa por parte del oficialismo, que estuvo bastante alineado fuera de los senadores que no respaldaron, como tú ya lo mencionabas. Así que fue una jornada extensa, hartas preguntas. Sí, diga. No, es que igual hay algo que a mí me parece curioso, y es plenamente debatible si es continuidad o no de Jorge Abot. Ella dice que no lo es, y que tiene un punto de vista muy distinto, y que no pudo llegar más allá en varias decisiones dando las recomendaciones del caso, porque hay un jefe que es el que manda finalmente, en fin, que tiene muchas diferencias, que su principal motivación justamente era cambiar el Ministerio Público. Entonces, otros dicen, no, tuvo cargos de responsabilidad, así que es continuidad, no puede desligarse de aquello. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que lo dijeron algunos senadores. A ver, ¿quiénes votaron por Jorge Abot? ¿Quiénes decidieron que fuera Jorge Abot el jefe del Ministerio Público? Para empezar, el Senado. O sea, se escuchó mucha crítica y poca autocrítica con esa decisión. El senador Isabel Allende dijo que se habían equivocado. Ella dijo, yo no busqué ningún acuerdo, ninguna cosa, pero yo voté a favor de Abot, pero nos equivocamos. Ahí hay un punto. Pero lo que me llama muchísimo la atención es en qué minuto para los senadores de diversas bancadas Jorge Abot, de quien yo en lo personal tengo una opinión muy crítica, pero en qué momento para ellos se convirtió en algo tan nefasto, porque en el fondo básicamente respecto a las platas políticas, por ejemplo, hizo lo que esperaban la mayoría de los senadores y senadoras. Entonces, llama muchísimo la atención en qué momento se convirtió en algo negativo Jorge Abot, cuando además en su momento se le pudo destituir, hubo una acusación para intentar destituirlo, y la verdad es que no concurrieron con sus voluntades para aquello. Sí, bueno, respecto al tema de la continuidad de Jorge Abot, ahí se centró gran parte de la discusión, porque decían desde el oficialismo, por ejemplo, que claro, trabajó bajo la administración Abot, pero también bajo la administración anterior, y que por lo tanto en ese sentido no se entendía mucho el argumento, de la continuidad. Además decían que pedían desde la moneda que se evaluara la propuesta que tenía en particular Marta Herrera, porque tampoco se le podía juzgar, decían desde la moneda, a propósito por lo que hagan sus jefes, que pretendían que se revelara, por ejemplo, decían algunos parlamentarios del oficialismo ahí en la discusión. Ese fue el nudo fundamental, la discusión que extendió por largas horas el debate, esto de ser continuidad o no del fiscal nacional actual Jorge Abot, de quien tienen, o el ex fiscal nacional más bien, de quien tienen una muy mala evaluación por parte de quienes finalmente rechazaron la carta de Marta Herrera. Claro. Sí. Ahora, pasemos a revisar, Mónica, te invito, una nota que hizo Estefanía respecto a el día de hoy, que fue intenso. Yo te decía que hubo una exposición larga
larga de la ex candidata fiscal nacional Marta Herrera, muchas preguntas del oficialismo de la oposición. Desde el oficialismo dijeron que había sido una exposición impecable, pero finalmente no terminó por convencer a la oposición. Escuchemos y veamos el reporte de Estefanía Bustamante. Por no alcanzar el quórum establecido, se rechaza la propuesta del presidente de la República. Otra vez, la propuesta del gobierno para dirigir la Fiscalía Nacional fue rechazada. Esta vez, Marta Herrera solo alcanzó 26 de los 32 votos que necesitaba, una votación presidida por un áspero debate en el Senado. El Poder Judicial está llamado entonces a buscar una fórmula que podremos generarla en conjunto y no someter a personas a un escrutinio que puede ser muy duro. Esto es un nuevo fracaso del presidente Boric. Esto en ningún caso puede culparse ni al Senado, ni tampoco la Corte Suprema. Yo creo que después de hoy día el presidente Boric debiera analizar un cambio de gabinete. Nosotros por lo menos no tengo recuerdo que se haya fracasado en 2 nombramientos seguidos. Ministra. Es que no hay nada todavía, nos vamos a la sala porque ya es la votación. El panorama para la segunda candidata que presentó el presidente Boric no se presentaba auspicioso desde su exposición en la Comisión de Constitución. La candidata señora Marta Jimena Herrera Seguel, propuesta por su excelencia el presidente de la República, no reúne las condiciones requeridas para desempeñar el cargo de fiscal nacional del Ministerio Público. Fue el único que dio su voto a favor en el informe sobre Marta Herrera, candidata de La Moneda que expuso por varias horas para ser ratificada como fiscal nacional, una de las últimas etapas donde no convenció a 4 de 5 senadores. Con los antecedentes que hemos podido escuchar y la reestructuración que tiene que venir la Fiscalía Nacional respecto de otros énfasis, otro tipo de delitos, creo que no cumple los requisitos. Ha hecho las cosas mal. No puedo, me encantaría mirar para el lado, pero no puedo mirar para el lado. La pregunta que tenemos que responder es si la candidata propuesta por el presidente de la República cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia para liderar este proceso. ¿Está tranquila de lo que puede ser su posición o la votación posterior? 21 años de experiencia, un plan contra el crimen organizado y la creación de una fiscalía supraterritorial, algunas de las razones que entregó la ministra de Justicia, encargada de persuadir a un Senado que ya le advertía la falta de respaldo. ¿Y a quién o a quiénes alude con el término pelea chica? Descartar candidatos para sacándole cosas negativas ha sido un proceso dañino. Me llama la atención que, desprendo de sus palabras, ministra, que no es buena la evaluación de Jorge Abot, que se esté proponiendo a su mano derecha. Por eso varios le preguntaron tanto a Herrera como a Ríos la evaluación sobre la gestión del ex fiscal nacional. Se le ha catalogado como la sucesión del fiscal Abot. ¿Por qué cree que se insiste en ese punto? Punto que primero marcó la UDI, que adelantó su voto en bloque contra la candidata, mientras que en Renovación Nacional el panorama variaba entre negativas y abstenciones. ¿Por qué entonces no nominaron a Marta Herrera? La primera vez, porque sabían perfectamente que no contaba con los apoyos. Esto está prejuzgado, ustedes ya lo decidieron. Y lo decidieron sin preguntarle a nadie, entonces ¿qué discusión vamos a tener en la tarde? Toda persona debe ser evaluada en sus méritos, más allá de evaluar los méritos o la evaluación de quien fuera el fiscal nacional que quisiéramos recordar ocupó el cargo durante 8 años ratificado justamente por esta corporación. Ministra Urarte, tenemos que agilizar o si no va a fracasar la sesión. Sesión compleja para el gobierno, que además reconoció la preocupación que existió por la integración de Ángel Valencia a la quina. Esto a raíz de que el abogado ofició como defensor del ex juez Luis Barría, formalizado por abuso sexual por un hecho de 2018. Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y la propia ministra, que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación, pero eso no ha sido en ningún caso una de los antecedentes que nosotros hemos considerado en este caso. Ahora se deberá repetir el proceso. La Corte Suprema tendrá 10 días para completar nuevamente la quina, que deberá revisar el presidente Boric para nominar a su candidato en 5 días. Mismo plazo que el Senado tendrá para ratificar la carta del gobierno, que ya suma 2 derrotas tras el rechazo a José Morales y ahora Marta Herrera.
Bien, ahí el reporte completo de Estefanía Bustamante, donde están claras las dos posiciones que se enfrentaron el día de hoy. Finalmente termina con la caída o el rechazo de la candidatura de Marta Herrera para el cargo de fiscal nacional, y más allá de la posición que tengan los senadores de distintos puntos políticos o que tenga la ciudadanía, lo que sí estaba claro desde antes es que los votos eran difíciles de conseguir. Estuvo claro incluso que la carrera era cuesta arriba para Marta Herrera desde antes de que nombraran a José Morales. Lo había advertido la UDI. Entonces, más allá, como te digo yo, de la posición política o la evaluación que tienen los distintos parlamentarios, lo que sí estaba claro desde antes es que conseguir esos 33 votos iba a ser una tarea compleja, y por lo tanto sorprendió prácticamente a nadie que finalmente Marta Herrera no haya conseguido los 2/3 del Senado para convertirse en fiscal nacional. Ahora, queda súper claro que el procedimiento está tremendamente cuestionado. Ya tuvieron 7 años los senadores, los diputados, para cambiar este sistema de designación. La verdad está súper cuestionado, desincentiva también las presentaciones de nuevas candidaturas. Y otro tema que yo citaría que estuvo dentro de los cuestionamientos desde el oficialismo a la oposición fue el tema, lo dijo el senador Núñez, dijo: lo que quieren aquí es un fiscal nacional que les dé certificado de impunidad. Y le contestaron del otro lado que eso no era así, que para nada, que en lo absoluto, que lo que pasa es que era el tema de la continuidad. Y en fin, bueno, ahí siguió la discusión. Puedo adelantarles, eso sí, Josefina, reporteando, en la Corte Suprema hay algunos ministros que están por hacer un nuevo proceso, empezar de cero. No rellenar la quina, sino que hacer un nuevo concurso. Pero se les ha recordado desde otros supremos y otras supremas, si que tuviéramos que decirlo así, que no es posible, que la ley solo les faculta para completar la quina. En este caso, quedan 10 todavía postulantes, quedan 10, porque primero eran 17, 5 entraron en la quina, quedaban 12, hubo que rellenar con 2 nombres, quedaron 10. Ahora van a quedar 9 después del próximo postulante que decida en el fondo completar la quina la Corte Suprema. Y eso es lo que dice la ley, no tienen posibilidad de partir de cero, aunque el Pleno así lo quisiera. Josefina, muchísimas gracias y seguimos avanzando en otras noticias. Muy buenas noches, que esté bien. A seguir con otras informaciones. Fíjense que la formalización de Rodrigo Rojas Vade, se acordarán, el ex convencional que mintió a todo el país diciendo que tenía cáncer. Bueno, por estafa, esa formalización y otros delitos fue aplazada hasta febrero del próximo año. ¿Por qué? Por la paralización de actividades de la Asociación Nacional de Fiscales. El ex convencional llegó hasta el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde se mantuvo en silencio. Y nos lo cuenta Belén Saldías. Intentando pasar desapercibido y mostrando aparente tranquilidad, llegó hasta las dependencias del 7º Juzgado de Garantía de Santiago Rodrigo Rojas Vade para enfrentar a la justicia por los delitos de estafa y otras defraudaciones contra particulares. Si bien la audiencia estaba fijada para las 10 de la mañana, el ex convencional llegó bastante temprano hasta el centro de justicia. Toda la espera fue en absoluto silencio. Rodrigo, te van a ahora formalizar, te van a decir por qué te están investigando, insistes en tu inocencia. La instancia es parte de una investigación que inició la Fiscalía Centro Norte luego de que se descubriera que Rojas Vade había inventado padecer cáncer, enfermedad por la cual recibió donaciones y obras de caridad. Incluso en la declaración de intereses de la convención registró una deuda de 27 millones de pesos con una entidad bancaria por un tratamiento quimioterapéutico por cáncer, cuestión que fue denunciada en su momento por la mesa directiva. Posteriormente, el propio Rojas Vade confesó la verdad, por lo que su defensa se apoya en eso. Lo único que tenemos es un problema jurídico, porque los hechos investigados son precisamente aquellos que él declaró como ciertos. Él confesó públicamente que no era efectivo que él tuviera cáncer. Lo real es que él tuvo otros diagnósticos y que efectivamente el dinero que fue recaudado se utilizó para pagar deudas en materia de salud. Y desde ese punto de vista no tenemos ninguna diferencia con la Fiscalía. Su abogado además aseguró que Rodrigo Rojas Vade se encontraba arrepentido por los hechos protagonizados. De todas formas, la formalización se realizará y será por los delitos de estafa y otras defraudaciones contra particulares y no por perjurios, como se había pensado en un comienzo. Sin embargo, la audiencia se debió reagendar para el próximo 13 de febrero debido al paro de la Asociación Nacional de Fiscales. Consideramos que no se da el tipo penal del perjurio en este caso, que fue el delito por el cual se inició la investigación, recordemos, un año atrás, del señor Rojas Vade,
pero en el transcurso de la investigación, como siempre pensé, si no había perjurio, sí puede haber un delito de estafa y es por lo cual nos vamos a formalizar. ¿Para cuándo se reagendó la audiencia? Para el 13 de febrero a las 9 de la mañana en la misma sala presencial. La razón por la cual no se formalizó tiene que ver con el paro de actividades del Ministerio Público. Tras la decisión, el ex convencional se retiró rápidamente del Centro de Justicia. Lo hizo igual que cómo llegó y cómo se mantuvo todo el tiempo, completamente en silencio y aparentando tranquilidad. Rodrigo, ninguna palabras para la ciudadanía que votó por ti. ¿Qué esperas de la justicia? ¿Algún mea culpa por inventar esta enfermedad tan grave? Silencio que lo ha caracterizado desde que se conoció la verdad sobre su situación y dejó la convención. Deberá volver al 7º Juzgado de Garantía de Santiago en febrero, lugar desde donde se despidió de esta forma. Audiencia que se encuentra dentro del 80% de las que se debieron reprogramar debido a la paralización de actividades de la Asociación Nacional de Fiscales por su molestia respecto al reajuste de remuneraciones del sector público. El acuerdo al que se llegó señala que para los trabajadores que ganen menos de 2.200.000 pesos, el reajuste será de un 12%, mientras que para quienes tengan un salario bruto mensual mayor, solo recibirán un aumento fijo de 264.000 pesos. Todos los fiscales y fiscales del país adhieren a esta movilización. Efectivamente no se van a realizar audiencias, solo aquellas urgentes. Esto no es solamente un menosprecio a los fiscales, también a los defensores que hoy se suman a este paro, también a los jueces, pero también a todos los profesionales del sector público. Esto no es un aumento de remuneraciones, es simplemente exigir un trato igual para todos los trabajadores del Estado. El reajuste del sector público se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Este lunes y martes será revisado por la Comisión de Hacienda del Senado, pudiendo sufrir ajustes en la propuesta inicial. Seguimos avanzando para contarles que más de 7.000 infracciones a taxistas ha cursado el Ministerio de Transportes en el último año. Los taxímetros adulterados siguen siendo una práctica ilegal, evidentemente, entre algunos conductores de taxis de techo amarillo. Por eso, en estas fechas, además, aumentan las fiscalizaciones para tratar de evitar estafas a los pasajeros. Daniela González con los detalles. Don Víctor, las citaciones para el primer juzgado de Providencia para el 23 de enero. Está detenido el vehículo y marca una tarifa de 15.700 pesos. Esta es el medio de prueba. La prueba de que este conductor manejaba con su taxímetro adulterado. Los cobros excesivos en distancias cortas o fijar precios base son solo algunas de las muchas técnicas abusivas que utilizan algunos taxistas. Por eso, y pensando en la Navidad, el Año Nuevo, las compras y las miles de personas que visitan la capital en estas fechas, es que se intensifican las fiscalizaciones. En lo que va del año hemos realizado ya cerca de 50.000 controles a taxistas y que es un aumento respecto a lo que veníamos haciendo en los años previos, 2019, 20, 21. Hoy día hemos aumentado la cantidad de controles a taxistas. Esto ha resultado en cerca de 7.000 infracciones de distintos tipos y de esas aproximadamente 460 tienen que ver con justamente problemas con el taxímetro. Actualmente las multas por adulterar un taxímetro van entre 1 a 1,5 UTM, es decir, entre 54.000 y 81.000 pesos, una infracción que según las autoridades es insuficiente. Ojalá efectivamente a estas personas que adulteran el taxímetro le quiten la licencia de por vida para manejar un taxi, para tener un taxi, porque el daño que hacen a la fe pública, pero también el daño que le hacen a todo el resto de los taxistas es enorme. Por eso, la principal recomendación es tomar taxis en lugares autorizados, observar el taxímetro durante el viaje y, en caso de adulteración, denunciar en el sitio web del Ministerio de Transportes. Nos subimos a un taxi oficial del Terminal Sur de Santiago. Javier, su conductor, nos va a enseñar algunas recomendaciones para darnos cuenta que el taxímetro está funcionando de manera adecuada. Lo primero es la tarifa. Todos los taxímetros parten en 400 pesos, que es la tarifa base, y después van a ir avanzando 180 pesos cada 60 segundos de espera o cada 200 metros en lo inicial. Pero nosotros, nuestra tarifa parte en 400 pesos. Imprimimos el vale y va a dar la tarifa, cuánto fue el avance, la bajada de bandera 400, cada 200 metros 180, y va a dar el detalle. 400 pesos es la tarifa de base, la que debe subir 180 pesos cada 200 metros, es decir, 2 cuadras. Así, un viaje del terminal de Santiago al Costanera Center, por ejemplo, no debería salir más de 7.000 pesos. El problema es que una parte de los taxistas cobran lo que ellos quieren y eso no puede ser porque para eso está el taxímetro. Y deben hacer estos controles generalmente
para ir sacando los taxistas que son corruptos. Sigue así siempre. La fiscalización tiene que estar. Uno estando al día no tiene por qué tener problema en que te fiscalicen. Aunque la mayoría de los taxistas están en regla, aún son cientos los que utilizan estas malas prácticas. El llamado es a estar especialmente atentos en estas fechas para que ningún mal rato arruine las fiestas de fin de año. Sí, pues la idea es no pasar nunca un mal rato, peor si está, imagínense, va de visita o fin de año, en fin. Bueno, en el día, esto es súper importante porque es una fecha relevante que tiene un respaldo además legal en una iniciativa muy importante. En el Día Nacional contra el Femicidio, sí, porque existen, no es lo mismo que cualquier homicidio, cuando se hace por razones de género. En este día el presidente Gabriel Boric promulgó la ley que tipifica el suicidio femicida y la inducción al suicidio. La nueva normativa fija penas que van desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Valentina Nieto nos explica y nos entrega todos los datos en su informe. Mi hija en su carta de despedida me pide que luche por todas las mujeres. Entonces yo digo, el día que parta de este mundo, me encuentre con ella, la voy a poder mirar a los ojos y decirle, hija, te cumplí. Es una meta cumplida en una lucha que Rosa Elena comenzó hace un año atrás. Francisca, su hija, falleció en 2021 luego de ser víctima de un delito que hasta hoy no existía en nuestro Código Penal, pero que este 19 de diciembre, Día Nacional contra el Femicidio, comenzó a ser una realidad. Debiera ser obvio, pero no lo es. Y por eso hay que repetirlo con insistencia. Las mujeres tienen derecho a vivir seguras, sin temor a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas o de cualquier otra persona. Lo que crea esta ley, en primer lugar, es el delito del suicidio femicida, establece cuáles son las hipótesis en las cuales se puede invocar. No aplica para crímenes que ya fueron cometidos y ya fueron sancionados, pero sí nos va a permitir también empezar a ponerle nombre. Ponerle nombre a un delito que hasta hoy no estaba tipificado. La nueva normativa, conocida popularmente como Ley Antonia, fija penas que van desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo para quienes figuren como autores. Aunque ahora nos falta la ley integral de protección a la mujer, así que no podemos decaer, tenemos que seguir luchando. Que esto no quede para la foto ni en el escritorio. Que no nos olvidemos que esto hay que aplicarlo. Víctimas, este año 2022 es muy distinto a hace 3 años atrás. Están encontrando justicia en estos delitos sexuales. Y eso me parece muy bien que avancemos, pero falta todavía. Y es que si bien 2022 tuvo una baja en la cantidad de femicidios registrados comparados con los últimos 5 años, la realidad sigue siendo preocupante. En lo que va de este año ya han ocurrido 36 de estos hechos, siendo enero el mes con mayor cantidad de femicidios. La víctima más joven tenía tan solo 21 años, mientras que la de mayor edad tenía 66. Resulta también preocupante que en más de la mitad de los casos los agresores eran pareja o conviviente de la víctima, mientras que en 10 ocasiones eran sus exparejas. Mirar las cifras de femicidio consumado es distinto a mirar las de femicidio frustrado, y ahí seguimos hablando de 159 casos hasta el momento, y también cifras de abuso y delitos sexuales que son abismantes, son más de 13.000 las denuncias que hemos recibido hasta este momento. Entonces creo que el foco no solamente tiene que estar puesto en cuando una víctima es asesinada, sino que todo el círculo de violencia que vive. Pero la promulgación de la denominada Ley Antonia no fue el único anuncio. Además, el Ejecutivo presentará una serie de indicaciones en la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados que buscarán reconocer como víctimas a los hijos e hijas de mujeres involucradas en casos de femicidio. Esos niños y niñas que quedan en orfandad hoy día van a tener la posibilidad de acceder a una pensión de reparación. Eso es lo que se acaba de ingresar y eso es lo que vamos a defender y aprobar en el Parlamento. Tenemos mucho por hacer en esta materia y creemos que, lógicamente, la ley de violencia integral es principalmente el motor que nos va a ayudar a generar un sistema normativo mucho más fuerte. Medidas que buscan fortalecer el combate de una realidad que sigue estando presente y que se ha transformado en una bandera de lucha para familias como la de Rosa Elena y Alejandro. Todo para proteger, prevenir y reparar a las víctimas del femicidio en el país.
El presidente de la República, Gabriel Boric, pidió honrar la palabra empeñada al referirse al acuerdo constituyente firmado por los partidos políticos hace una semana. Esto ante las críticas de quienes no quedaron contentos con todo lo firmado para un nuevo proceso. Los detalles de Francisca Cárdenas. Hoy día la prueba de fuego la tienen los partidos políticos, efectivamente. Diputado, ¿cuándo se presenta la moción parlamentaria? Se presenta, yo espero que mañana o el día miércoles. Si antes los desencuentros se daban en medio de las negociaciones para un acuerdo constitucional, ahora esto ocurre antes de la tramitación de la reforma constituyente que podría ingresar esta semana. Discusión en la que el presidente Boric quiso fijar un punto. La continuidad de un proceso y que quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia, perdimos. Una vez arribado al acuerdo, me parece que no ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del mismo. Pese que, insisto, a mí me hubiese gustado otra cosa, pero acá uno no está en política solamente para hacer lo que le guste. Esto por las tensiones que generan los reparos de quienes no están conformes con el acuerdo en sus coaliciones. Principalmente en Apruebo Dignidad, donde aseguran que se podrían aclarar ciertos puntos que no quedaron claros, modificando el acuerdo a través de indicaciones. No es nuestro acuerdo favorito, no es lo que hubiésemos querido en su totalidad, pero esto fue producto de una negociación con la correlación de fuerzas que tenemos, donde la derecha hizo pesar su correlación de fuerzas, ¿cierto?, en el Parlamento. A todas las personas que pretendan boicotear este proceso, a cuidarlo. Sabemos que tenemos dentro de todas las fuerzas políticas que suscribimos el acuerdo el lunes pasado los 4/7 necesarios para que las bases fundamentales, léase el sistema electoral, rol de los expertos, la no existencia de una hoja en blanco, entre otros aspectos, no pueden ser modificados. Y yo le vuelvo a decir al mundo de la izquierda y principalmente a la gente del PC, no se puede pretender estar en la moneda, tener cargos de gobierno, tener ministerios y al mismo tiempo estar con un pie en la calle. Uno de los puntos que genera división son las facultades que podría tener el Consejo Constitucional, que será compuesto por 50 miembros electos por la ciudadanía. Para el PC es fundamental que los consejeros tengan prioridad en definiciones finales en cuanto a las normas. Una nítida y muy clara es lo que ocurre con las famosas comisiones mixtas, si ellas son rechazadas al final, digamos, son rechazadas en su propuesta. Nos parece que ahí, en ese caso, debe primar la opinión de los consejeros y consejeras electos. Hubiésemos querido algo más, sin duda, pero es el mejor acuerdo que arribamos porque el interés superior no es la representación de los partidos, sino más bien cómo damos un itinerario claro de un derrotero constitucional, y eso está cumplido. Sin duda esto va a ser un debate largo, no va a ser sencillo. Lo importante es que tratemos de cumplir con los tiempos para que durante la primera o segunda semana de enero esté despachada la norma. Y no será fácil porque además hay sectores que exigen mayor participación ciudadana, como el ex convencional del PC Marcos Barraza, quien calificó el acuerdo como incompleto, llamando a los movimientos sociales a ejercer presión. Lo que estamos diciendo es que el acuerdo puede ser mejorado. Si no se alcanzan esos estándares a partir de indicaciones, vamos a concurrir igual. El punto está en que no puede pasarse por alto materias tan sensibles. La Convención Constitucional que hoy día venga a dar prácticas de cómo funcionar, lo creo profundamente un error. Y no solo eso, sino que lo que hace es quitarle al piso a su propio secretario general que firmó el acuerdo. Este lunes, los jefes de bancada se reunieron con abogados y técnicos para afinar el texto de la reforma, pero todavía no deciden si ingresarla por la Cámara o el Senado, aunque hay quienes estiman que si es a través de la Cámara Baja, podría ser una larga y difícil tramitación. Ya estamos preparados para revisar las noticias internacionales junto al editor del área, Mario Arriagada. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, aquí con mi tecito. ¿Por qué se ríe? Sí, veo. No. Te ríes porque es como... Mira, me acordé de un chiste, pero después te lo voy a contar. Partimos, Mónica, en Estados Unidos. Hoy día terminó finalmente esta comisión de la Cámara de Representantes que estaba investigando lo sucedido el 6 de enero del 2021, este asalto al Capitolio y las responsabilidades del expresidente Donald Trump. Finalmente, este comité propuso al Departamento de Justicia
finalmente procesar al expresidente Donald Trump por 4 cargos criminales. Consideraron al magnate finalmente culpable, por ejemplo, Mónica, de incitación a una insurrección, de conspiración para emitir un falso testimonio y defraudación a Estados Unidos, y también de obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso. Esto último tiene que ver con que, recuerda que el 6 de enero se tenía que ratificar por parte de la Cámara Baja la victoria de Biden en las elecciones del 2020, algo que no ocurrió debido a estos incidentes. Por eso se también agrega este cargo criminal, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso. Ahora, Mónica, esto no es vinculante, no es que el Departamento de Justicia tenga que iniciar una investigación, sí o sí. Una recomendación, básicamente porque este comité no tenía la facultad finalmente para abrir un proceso judicial en contra del presidente Donald Trump. Eso sí, fueron varios meses, Mónica, donde finalmente la idea de los detractores del mandatario era golpear la imagen del expresidente Donald Trump con millones de documentos, cientos de personas que fueron a testificar en este comité. El propio presidente fue invitado, obviamente no fue a declarar, y también se vinculó a 4 funcionarios, entre ellos el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, también como uno de los responsables de este acto, este hecho, uno de los más graves en la historia de Estados Unidos. Y obviamente es un acto simbólico que podría afectar las aspiraciones de un Donald Trump que sabemos va a buscar nuevamente llegar a la Casa Blanca. Tiene que competir al interior del Partido Republicano nuevamente para ser el candidato de su partido y nuevamente ir a la presidencia, a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Paralelamente, en todo caso, Mónica, el Departamento de Justicia está llevando una investigación aparte con un fiscal especial muy parecido a lo que ocurrió con Robert Mueller, recuerda tú, en la trama rusa. Es otro fiscal que también está llevando a cabo también los hechos que ocurrieron el 6 de enero, así es que esa investigación sí podría tener consecuencias para el expresidente Donald Trump, que obviamente rechazó en su red social Truth Social todas estas acusaciones. A menos que logre victimizarse y le rente. Sí. Que también no es opción. Recordemos que se salvó de 2 juicios políticos el expresidente Donald Trump durante su presidencia. Vamos a cambiar de tema. Este fin de semana fue bien caótico para el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, que estuvo haciendo una cantidad de encuestas que parece que es la forma en que él va finalmente dirimir los asuntos de la red social. Pero no le fue muy bien en la última que hizo, porque había preguntado si es que los usuarios de Twitter estaban de acuerdo o no que él siguiera estando al mando de Twitter. Le fue mal. Obviamente, más del 50% votó que él no siguiera al mando de esta red social que adquirió hace unos meses atrás, hace solamente 2 meses, pero que ha tenido un caos total en Twitter con la llegada de Elon Musk. El informe es de Laura Soto. Kunnen zeggen. Hij is pas een maand of 2 de baas van Twitter en zijn toekomst hangt nu al een beetje aan een zijden draadje door een actie van, jawel, hemzelf. 57.5% say yes, he should step down. 42.5% say no, he should stay. He was at the World Cup final last night, but his mind must have been on other things. Solo horas después de disfrutar el cierre de la Copa del Mundo en Qatar, Elon Musk lanzaba una nueva bomba en la red social que adquirió a fines de octubre. El magnate de origen sudafricano quiso poner a prueba su popularidad y, fiel a su estilo, lo hizo a través de una encuesta en Twitter. ¿Debo renunciar como jefe de Twitter? Me atendré a los resultados de esta encuesta. Y el 57,5% de los que participaron votaron que sí. Es difícil predecir cuáles son las verdaderas intenciones del dueño de la red social del pajarito, ni cuáles son sus pasos a seguir ahora que perdió su propio sondeo. En el pasado ha obedecido los resultados de sus encuestas, como cuando puso a juicio de los usuarios la reincorporación de Donald Trump a Twitter. Lo cierto es que Musk abrió la puerta hace un mes a dejar eventualmente el cargo de director ejecutivo de la red social, cuando se recupere, por lo que en ese caso podría permanecer como dueño, lo que al final lo sigue haciendo responsable de las decisiones de la compañía. Elon Musk yo creo que perfectamente podría dejarla, pero por otra parte sonaría un poco extraño. Se acaba de tomarlo, ¿por qué lo va a dejar? Uno siente que toma decisiones muchas veces
para que el resto hable de ellas. A esta posible jugada para dejar la dirección ejecutiva le anteceden dos polémicas decisiones que una vez más levantaron el caos en la red social. Primero, cuando suspendió la semana pasada la cuenta de un estudiante universitario que rastreaba la ubicación de su jet privado a través de información que estaba disponible públicamente. Pero eso no fue lo que abrió la controversia, sino el hecho de que el magnate además suspendiera las cuentas de periodistas que cubrieron la noticia, algunos de ellos pertenecientes al Washington Post, New York Times y CNN. Mostrar información en tiempo real sobre la ubicación de alguien es inapropiado y en el futuro no va a haber ninguna distinción entre periodistas y personas normales. Todo el mundo va a recibir el mismo trato. Él afirma en las redes sociales que yo y otros periodistas compartimos la ubicación exacta en vivo de su avión y que por eso nos han echado, porque lo ponemos en peligro. Ciertamente, en mi caso no lo hice, solo publicamos historias sobre lo que estaba sucediendo. Las acusaciones en contra del magnate de limitar la libertad de expresión llegaron desde la ONU y la Unión Europea. Esta última incluso amenazó con sanciones. Finalmente, el viernes y un día después de haber suspendido las cuentas, Musk aceptó restituirlas luego de someter la decisión nuevamente a una encuesta. Mi recomendación a los propietarios de cualquier plataforma es que se aseguren de que se respete la libertad de expresión, en especial la de los periodistas. Son las contradicciones que van teniendo estas personas poderosas, que por una parte dicen o velan por una especie de valores universales, donde se pone en primer lugar por ejemplo, libertad de expresión, siempre y cuando no se involucra él. Otra polémica decisión anunciada el domingo fue la prohibición de vincular o compartir enlaces de otras plataformas como Facebook o Instagram. La medida generó tantas críticas, incluso de sus defensores, que el multimillonario se vio obligado a dar marcha atrás ese mismo día. Con ello anunció en un tuit que de ahora en adelante sometería cada decisión importante a una encuesta en la red social. Minutos después de eso, lanzó el polémico sondeo que ponía a juicio de los usuarios si seguía o no al frente de la red social. Otro más de los inesperados movimientos del magnate, que ya suma varias controversias a casi 2 meses de haber adquirido la compañía. Cambiamos completamente de tema, ¿votaste? Mónica. ¿Votaste? No alcancé a votar. En esa específicamente no alcancé a votar. Se me fue. Estaba trabajando ayer, así que no... Yo también igual. No me di cuenta. No, que de verdad no me di cuenta no fue sino un palo. Al tiro reaccioné de arriba. Vamos a Europa del Este. Okay. Sigue la guerra, Mónica, y hoy día con una visita que ha encendido las alarmas en Occidente. Se trata del viaje que hizo el presidente Vladimir Putin. Pasando un poco la jalaña, lo encontré yo. Sí. Sí, como que se anduvo y eso con la disimulada. La cara así como venía muy cansado. Recibimiento, obviamente, con dulces y todo. Con todo de su una torta de anduvo chupeteando, qué asquito. Sí, de su máximo aliado, amigo, el dictador. Alexander Lukashenko. Fíjate, Mónica, que no viajaba a Bielorrusia Vladimir Putin desde el 2019, a pesar de que es uno de sus más estrechos, quizás el único que tiene Europa hoy en día, aliado de Rusia, pero bueno, hoy día viajó finalmente el presidente a Minsk, la capital de Bielorrusia, para entonces abordar distintos temas económicos, energéticos, dijeron, y a puertas cerradas estuvieron discutiendo, obviamente, lo que está ocurriendo en Ucrania. Los temores desde Kiev y también de Estados Unidos, incluso Alemania, señalan de que podría haber una nueva ofensiva en enero, nuevamente desde la frontera norte de Ucrania con Bielorrusia, y es por eso que Vladimir Putin estaría convenciendo a Lukashenko para que se involucre más en esta guerra. Hacen como una pinza por el norte de Bielorrusia, por el sur las fuerzas que pone Rusia, y tratan de hacer una pinza apretando en el fondo literalmente a Ucrania. Sí, el problema es que Lukashenko dicen que no está muy entusiasmado con seguir estar al lado de Putin en esta guerra, porque acuérdate que las sanciones también están afectándole a él. La Unión Europea y Estados Unidos le han impuesto, obviamente, sanciones también a Bielorrusia, y no es una potencia como Moscú, como Rusia, que puede tener otras alternativas de comercio. De todas formas, hubo mucha sintonía, como siempre, entre los dos presidentes, y hay que esperar si es que finalmente se va a lanzar o no una ofensiva. Putin la ha descartado, pero Putin siempre dice que no, hasta que lanza esta ofensiva. Así es que hay mucho temor con esta reunión
reunión en la cual no hubo muchos detalles de parte de los presidentes respecto a lo que iba a ocurrir en el desarrollo de esta guerra, que hoy día, por lo menos desde la ONU, dijeron de que no ven ninguna posibilidad pronta de que Putin y Zelensky se sienten a negociar. Así que sigue desarrollándose lamentablemente esta guerra voy a en Europa. Corregir, que me acordé que me han explicado la otra vez y es lo que acabo de ver, que es como una tradición que tú cortas un pedacito de una galleta y la untas en la crema y para ser recibido con dulzura y tener un dulce viaje y todo eso. No es que competió así con el dedo. Sí, y aparte que esa torta era solamente de Putin. Bueno, además, digamos, es parte, digamos, del ritual. Sí, obviamente. Iba a ser el punto de Pegnegan, que le tengo mala Putin. No. Que igual le tengo, pero... Terminamos, Mónica, con un procedimiento policial. Vamos a hablar de noticias de Perú, pero que no tienen que ver con la crisis, sino con esto, un procedimiento policial. Lo que estamos viendo es el viejo pascuero y una elfa. Mira cómo rompe ahí la puerta y es un operativo policial que hizo la policía de Lima y que acostumbra en estas fechas a hacer este tipo de operativos porque siempre se visten los agentes de viejo pascueros o de elfa. Tú me mostraste hace un tiempo uno con superhéroes. También. Sí, es bien... Es bien... Es real. No creen nuestros editores, es verdad. No, pero si tú no mostraste la otra vez, cuando estaba como Superman, Batman, no sé qué, no sé si eran Halloween o en qué ocasión, y andaban como en la calle y entraron a una casa. Claro, y bueno, fue una incautación de drogas, como estamos viendo, un arma también de fuego, y se ha hecho viral, obviamente, este operativo policial en las calles de Lima. Son policías que habitualmente se disfrazan. Ahí estamos viendo ahí a la elfa, que fue fundamental en este operativo para romper igual una cosa rara de este operativo, que normalmente, aparte del elemento distractivo, lo que hacen es ocultarse. Por eso era Batman, no sé qué, nadie se sacaba la máscara. Aquí el viejo pascuero queda súper piola, pero las elfas quedan en evidencia ante todo el mundo. ¿Viste? Ahí están los superhéroes. Ahí están. ¿Viste el año pasado? La Liga de la Justicia, los Vengadores, ahí pero la elfa la dejaron al descubierto, se le ve toda la cara, el viejo pascuero pasa piola y ella delante de los otros delincuentes. No, pero sí, igual le pasa piola. ¿Qué iba a pasar piola? Le vieron toda la cara. Andaba con peluca. Anda a ser, te gustaría ser el falle, que te vieron la cara y te quiero ver. Bueno, son parte de estos operativos, Mónica, que se hacen en estas fechas, en Navidad, donde sabemos que aumentan los delitos. Y ahí, obviamente, con el botín, las drogas, pistolas de fuego que fueron incautadas en este operativo bien llamativo que nos tiene acostumbrados en la policía peruana. A propósito de Perú, Mónica, mañana hay noticias importantes. El Congreso va a votar nuevamente, si es que no, adelantan o no las elecciones presidenciales, y también hay mañana cambio de gabinete, aunque no lo creas, llevan 5 o 6 días, pero mañana va a haber un nuevo cambio de gabinete. Ya el primer ministro, el jefe de gabinete, fue destituido, y recordemos que la semana pasada renunciaron los titulares de Educación y Cultura a propósito de la violencia y estas manifestaciones que dejan más de 25 muertos en el vecino país. Sí, te iba a decir que las drogas es un tremendo tema en Perú. Siempre hemos hablado los últimos días de fragmentación de la política, del enfrentamiento entre el Parlamento y el Ejecutivo, pero las drogas sigue siendo un tremendo tema. Pero junto con eso, lo que ha logrado permear y corromper muchas instituciones, y uno lo piensa menos, es la minería ilegal y también la tala de bosque amazónico ilegal. Esos dos tráficos, tanto de madera como el caso de minería ilegal, dicen que en algunas regiones y a nivel país llega a ser superior al narcotráfico. Sí, uno de los tantos problemas que tiene lamentablemente Perú. Mónica. Ya pues. Nos vemos. Te vas a ir a disfrazar de viejito pascuero. No, me gustan más los Vengadores. Ya. Me queda más... Ok, el Vengador. Voy a ver qué superhéroe. Iron. Ya, ok. Yo quiero ser Capitana Marvel. Pausa. Y regresamos con los Vengadores, con Rodrigo Herrera. ¿De qué se va a disfrazar Rodrigo Herrera? Rodrigo Herrera como... Vamos a preguntarle. Como Hulk. ¡Uy, qué es mala onda! Olvídenlo. ¿No escucharon lo que dijo Mario? Rodrigo... Yo repetí lo que quieran de río. Ay, ya, viste, más encima los vende. Y yo repetí. Pausa y regresamos. Hulk. Termina CNN Prime, pero no las noticias. Viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos en Aquí se Debate. Todos los lunes conversamos de los temas contingentes. Hay tanto que conversar y que debatir. Además, todo este rol de los expertos en el nuevo proceso constituyente. ¿Cómo encuentran ustedes que estuvo ese acuerdo? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué les parece que es bueno, qué no? Lo vamos a conversar hoy día, entre otros temas, en Aquí se Debate. Lunes 19 de diciembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.